Les pido que le den like, me gusta. Vamos a recibir acá a otra persona, parece que se llama Franklin. Vamos a dar oportunidad a Vivo. Franklin. Hola, ¿cómo Bienvenido. estás? Muy bien, ¿qué tal, Franklin? Muy bien. ¿Desde Tengo una dónde? República Dominicana. Desde la República Dominicana en Sí, el Caribe. ¿Eres católico o evangélico, Franklin? evangélico. Muy bien. Perdón, ¿de qué denominación o qué tradición? Bueno, yo soy de las personas que creo que el Espíritu Santo de Dios viene sobre tu ser y te guía en tu vida, en todo, que se involucra en tu vida cotidiana, diaria, con tu familia, en tu trabajo, en todo. Que la vida del cristiano es una vida en el Espíritu Santo. Eso es a lo que le dicen pentecostales. ¿Eres pentecostal? Sí. Es que tienes que decirlo, sí, soy pentecostal, porque sentí como que me andabas queriendo dar un poco de vuelta, ¿eh? Para describir lo que es ser pentecostal, ¿verdad? Ajá. Tú sabes, los pentecostales somos muy el Espíritu Santo, lo que dice el Espíritu, lo que el Espíritu me guía, me enseña. ¿Y ya recibiste Pentecostal. ya recibiste la señal físico inicial del bautismo del Espíritu? Positivo. Ok. ¿Cuál sería la señal físico inicial para los que no saben? Bueno, la señal inicial del cristiano cuando es bautizado en el Espíritu Santo es que es transformado en una nueva persona, lo que le llamamos el nuevo nacimiento. Que Ah, tú eras un pecador perdido en el ajá. pecado bajo la potestad de Satanás y el Espíritu Santo, después que tus pecados te fueron perdonados, al creer en el sacrificio redentor de Jesucristo, el Espíritu de Dios entra en ti y te transforma en una nueva persona. Oh, ¿sabes? Porque los Sí, pentecostales de acá, de estos lados, dicen que la señal físico inicial es el hablar en lenguas. sí, también me ha pasado. Ah, ok. Muy bien. Bueno, Sí, pues gracias por darnos ese dato. pero lo que sucede es que las lenguas pueden ser, hay personas que hablan lenguas mecánicas y eso tú lo sabes, o sea, puede Ujú, pasar. entiendo. Muy bien. Franklin, pues, Mi ¿cuál sería pregunta tu, es, tu pregunta? Ujú. ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Perfecto. Entonces, ¿cuánta cabeza tiene la iglesia? Una sola. ¿Por qué enseñan los católicos que Pedro es la cabeza de la iglesia? Porque Pedro es el líder en la tierra, es como el primer ministro en ciertos sentidos. Pudiéramos decir cabeza, pero en un sentido teológico, dogmático, propiamente o estrictamente hablando, es Jesucristo la cabeza de la iglesia. Ya en liderazgo administrativo, y primer ministro. Eh, ¿Será el problema aquí o allá? ¿O es aquí o allá? Parece que unos segundos estuvimos fuera, pero ya estamos de regreso. Entonces, Ok, bien. en el sentido más estricto, teológico, dogmático, la cabeza de la iglesia es una, y es Jesucristo. En el sentido administrativo del liderazgo, el Papa se pudiera decir que es la cabeza, pero solo administrativa, es como un primer ministro, pero no en el sentido de Jesucristo. O sea que la iglesia católica tiene dos cabezas. No, la iglesia católica tiene una cabeza porque es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo Tiene una y cabeza administrativa. sí, pero en ese sentido todos los grupos protestantes también tienen una cabeza administrativa. ¿Cuál? Dependiendo la denominación. Yo te puedo señalar que las diferentes denominaciones tienen un líder, algunos le llaman presidente, dependiendo, todos tienen una persona que es un líder en la denominación. Sí, pero los líderes en las iglesias cristianas, evangélicas, son iguales. O sea, no hay una cabeza suprema. Nosotros no tenemos un líder supremo dentro de las iglesias evangélicas. Es un igual. O sea, Y la pregunta sería, ¿por qué no? porque nosotros creemos que hay un presbiterio, que es un colegio de ancianos, y en ese colegio de ancianos no hay una persona que tiene una autoridad suprema por encima de los demás. Eso es bien sabido entre los católicos. Nosotros no tenemos una cabeza suprema, pero Pero ustedes eso es un enseñan problema, ¿eh? Eso de mm, entrada, perdón, todo lo Franklin, contrario. Creo que es un beneficio. entiendo. Lo que sucede es que si Jesucristo no lo hubiera hecho de una manera distinta, tal vez te creería, pero Jesucristo lo hizo precisamente de una manera distinta.
Jesucristo colocó una... eso nosotros lo vemos en la Biblia. Entonces, Colocó sí, él asignó, él fue el que determinó, fue una decisión divina, porque esto es de origen divino, que iba a haber un primer ministro en la iglesia, es lo que llamamos papa. una cabeza. Pues es que en la realidad no quiero quedarme patinando en el asunto del lenguaje, ya te lo expliqué, pero en Mateo 16, 18, nosotros vemos que Jesucristo señala a Pedro como esta cabeza, como esta piedra, este signo visible de unidad acá en la tierra, y le dice que a él le iba a entregar las llaves del reino de los cielos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la cabeza visible de la iglesia? Es el Papa, Eso es falso. no lo es. ¿Por qué? ¿Por qué no? Eso es Porque falso. dijiste visible. Si tú dijeses, ¿quién es la cabeza en el sentido teológico de la iglesia? Como ¿Quién es me la cabeza? pregunto, ¿Quién es la cabeza visible de la iglesia? ¿Por qué tú dices que el Papa es la cabeza visible? porque él es el líder, es un líder visible, no es invisible. ¿Y quién es invisible? Al menos en este momento para nuestros ojos naturales, Jesucristo, no, él no está en la tierra, él está en el Ese es cielo, un, a la diestra del Padre. Esa es una premisa falsa porque, por ejemplo, mi padre no está aquí presente, pero él no es invisible. Jesús no es invisible. Jesús no está en cuerpo presente. Eso no significa que él sea invisible. Parece ser que la señal se cayó, pero estamos de regreso. Decir que Jesucristo está a la diestra del Padre no es una falacia, no es algo falso. Tú dices que Jesús es invisible. O sea, Jesús es la cabeza invisible de la iglesia y que el Papa es la cabeza visible de la iglesia. Yo digo, Mm, eso es falso o mm. erróneo conforme a las escrituras, porque Jesucristo es ambas cosas, la cabeza visible e invisible de la iglesia. No hay una cabeza Bueno, visible. El Papa eso no es lo cabeza dices visible. tú. Lo Eso dice, lo dices tú. lo dice las No, no, no. escrituras. No, eso lo dices tú. Pero para ser bien claro, no es así como yo lo dije. Yo dije que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y te De dije que acuerdo. hay un líder visible. Y yo dije, si se quiere usar la palabra cabeza entendiéndose como líder en la tierra, está bien, ¿no? Yo no tengo un problema con eso. Pero la cabeza es una. El cuerpo es uno. La cabeza es una. Cuando Es una Jesucristo, iglesia, perdón, hay que dejarnos hablar, si no, pues se va a volver un circo esto. El cuerpo es uno, es una sola iglesia. De hecho, eso demuestra que el protestantismo no tiene legitimidad, porque es una sola iglesia. Y el protestantismo, por su naturaleza, rompe con esa realidad de que es una sola iglesia y es una sola cabeza, es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza y Él es la autoridad suprema dentro de la iglesia, ¿verdad? Y Él es quien dice lo que la iglesia debe creer y lo que debe de hacer, Él porque es Él es el, la autoridad. él es el rey de Entonces, reyes y señor de señores, pero él perfecto. colocó a un primer ministro, que es el Papa. Pero ese primer ministro tiene un rango, pero ese rango no es de cabeza de la iglesia. El problema es que ustedes han movido a su ministro un escalón por encima del que le corresponde. Él Realmente simplemente no. es claro, oye lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Quién es la cabeza visible de la iglesia? Si tú te vas a Colosenses, déjame ver, Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice lo siguiente, que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Y él, Jesús, es ante todas las cosas y todas las cosas en él, en Jesús, subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. Entonces, eso significa, uh, ok, eso significa que Dios es invisible, Cristo es la imagen visible del Dios invisible y Él es cabeza de la iglesia. En el texto está implícito que Jesús es visible. Por esa misma razón, Pablo vio a Jesús.
Jesús no es Sí, un ser pero invisible. todo eso, Que todo eso, Jesús no esté presente, en cuerpo presente, no significa que Él sea invisible. claro que no. Entonces, Nosotros cuando no tú creemos lo dices que el contrario. Papa es la cabeza visible No. de la iglesia, tú estás sustituyendo a Es Jesús que por eso es el lo que Papa. tú crees. Eso que tú explicas no es lo que creemos los católicos. Es que yo siento esto, mira, te voy a decir qué es lo que yo puedo ver en ti, Franklin. Franklin, siento como que tú ya tienes una imagen de lo que es el catolicismo y tú ya sabes cómo refutar esa imagen del catolicismo y te lo sabes de memoria. Es como que tienes un guión, el guión ya te lo memorizaste y si yo te rompo el guión es como que ya no sabes qué hacer. El problema es que ese guión, esa imagen que te has creado de lo que supuestamente es el catolicismo, no es. Ahora, yo quisiera ayudarte a que tú interactúes con la realidad y que en verdad comprendas lo que es el catolicismo. Y si Yo vas a te hice, intentar, deja nomás termino, ¿no? Si vas a intentar refutar el catolicismo, al menos que no pierdas tu tiempo refutando algo que no es el catolicismo. Al menos quisiera que tú digas, oh, ahora entiendo lo que creen esos católicos. Ahora me voy a esforzar por refutar lo que en verdad creen esos católicos. De otra manera, estás patinando en el mismo hoyo, estás dando vueltas y vueltas y según estás refutando algo que no creemos. Yo no creo ¿quieres las hacer cosas un que tú monólogo dices. o quieres interactuar conmigo? Quiero interactuar contigo y parte de interactuar contigo es refutar precisamente lo que acabo de refutar. Yo te hice preguntas y de acuerdo a tu respuesta yo he ido reaccionando. Y también No, estoy pero reaccionando, la manera como tú terminas estoy, representando la posición católica no es la correcta y mi deber es pero corregirte. mi posición es opuesta a la tuya. Dame la oportunidad de hablar. Eso tú lo No, sí, sabes. sí es opuesta Entonces, y tienes la oportunidad tú de hablar, sabes la que yo tienes, creo la oportunidad de hablar la tienes, exactamente. pero no voy a permitir que digas cosas que no creemos, voy a corregirte. Yo he escuchado católicos, no sé si tú eres, si este es tu caso, yo he escuchado católicos decir que el Papa es la cabeza visible de la iglesia. ¿Tú crees eso? En el sentido de que es el líder instituido por Es Jesucristo, que sí cabeza tiene creo. un solo sentido. Ahí es No, donde está el problema. ahí no El estoy de acuerdo problema contigo. es, el problema es que la cabeza visible e invisible de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo no Pero le yo no estoy de delegó acuerdo esa contigo. posición a ningún hombre. Es que no existe un texto verbatim en las escrituras que diga que un hombre es cabeza visible de la iglesia. No es necesario, Eso no es necesario. es necesario porque una No lo es. posición de tal importancia, ¿cómo que No, no es necesario? no es necesario. Una Hay muchas posición de esa cosas. importancia No, amerita un texto que lo diga no. ¿Quieres que te lo literalmente. demuestre? Si quieres, te lo demuestro. ¿Qué me vas a demostrar? Que no es necesario, como tú dices, que aparezca verbatim, o sea, palabra por palabra, letra por letra, que diga que Pedro es la cabeza visible de la iglesia. Te lo puedo Claro que demostrar de sí. una manera bien sencilla. Mira, tú ¿Cómo? estás ¿Cómo? diciendo, si escuchas lo vas a entender. Tú estás diciendo, ¿cómo es posible que me digas, José, que no es necesario que aparezca en un versículo verbatim, o sea, palabra por palabra, que Pedro es la cabeza visible de la iglesia si es algo tan importante para ustedes los católicos? Es bien sencillo. Exacto. La Santísima Trinidad es mucho más importante que el oficio petrino. La Santísima Trinidad no la puedes encontrar verbatim, como tú dices, palabra por palabra en un versículo de la Biblia. Entonces, si Eh, tú al menos vas a tener, permíteme terminar, si al menos vas a tener la integridad, precisar que tienes razón. La Santísima Trinidad no aparece verbatim, palabra por palabra en un versículo. Y la Santísima Trinidad es el misterio más grande que tenemos en la fe cristiana. Si puedes aceptar eso, ¿por qué al menos no puedes tener la integridad para decir, ah, ahora entiendo por qué dices que no tiene que aparecer verbatim, palabra por palabra, que Pedro es la cabeza visible de la iglesia? Entonces, ¿qué opinas de esto que te estoy diciendo? bueno, si yo sigo esa línea de razonamiento, entonces eso me permite a mí hacer todo tipo de aseveración y afirmaciones acerca de las escrituras que no se encuentran No, en ella. Pero realmente no. claro No. que sí, pero Eso es claro que una sí. falacia. Eso es una ¿Por qué? falacia porque, sí, porque cualquier cosa, aunque no esté verbatim, o sea, palabra por palabra en un versículo, no se sigue que ya vamos a aceptar cualquier afirmación, porque hay Es que afirmaciones. Jesucristo dijo que Él es cabeza de la iglesia, lo dice, Amén. Cristo es cabeza de la iglesia, Y el dice las católico Sagradas dice amén. Escrituras. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, o sea, autoridad sobre la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, el Salvador. Esa Amén. posición de Cristo como cabeza de la iglesia no ha sido relegada por nadie. Amén. Cristo sigue siendo la cabeza, visible e invisible de la iglesia. Entonces, cuando ustedes vienen con su forma de interpretar las escrituras para darle a Pedro una autoridad que él no tiene, Pedro es un anciano en la iglesia,
es un pastor en la iglesia y tuvo cierta, se le podría llamar primacía, pero esa primacía que Pedro tuvo dentro de la iglesia no lo eleva a la posición de cabeza de la iglesia. Ahí es donde ustedes fallan. Tienes razón. Si lo voy a interpretar así como tú lo entiendes, yo te puedo dar toda la razón. Pero no lo creemos así como tú lo entiendes. ¿Por qué ustedes le dicen padre al Papa? Porque es un padre espiritual. Ustedes están en abierta contradicción a las Sagradas Escrituras, ¿Por qué? porque Jesucristo dijo que no le llamen padre espiritual a nadie sobre la tierra. Pero tú también entonces estarías en abierta contradicción a la Biblia, porque tú también le llamas padre a personas. Padre terrenal, sí, un padre carnal. Yo tengo No, uno y pero le digo espiritual padre. también te lo puedo demostrar. ¿A quién? Abraham Abraham no es padre espiritual mío. es un padre espiritual, es el padre de la fe. Es padre de la fe como ejemplo. Por eso es espiritual. No, Claro, al menos que estés es un preparado ejemplo. para decir, al Ese menos es que un estés ejemplo. preparado, al menos Por- que estés preparado, permíteme, al menos que estés preparado para decir que Abraham es un padre carnal. No es tu padre carnal, es tu padre espiritual. no, espiritual no. No lo Porque es. ¿Estás seguro? Dios no se puede contradecir porque está escrito. Oye lo Bueno, que dice la Sagrada mira, Escritura. mira, si no es tu padre espiritual, entonces tienes un problema. La última vez que yo revisé la Biblia, Jesús condena a aquellos que negaban en la práctica ser hijos de Abraham. Jesús, al contrario, Jesús nos enseña quiénes son los verdaderos hijos espirituales de Abraham. Y la Biblia dice en Gálatas 3:16 que todos los que estamos en Cristo somos hijos espirituales de Abraham. Ahora, a mí me sorprende que 2 veces dijiste que no, que Abraham no es tu padre espiritual. Yo te invitaría, querido Franklin, es la primera vez que te conozco, pero al menos en este punto, yo sé que todo lo del Papa no me lo vas a conceder, pero al menos este punto sobre la paternidad espiritual de Abraham, que al menos en este momento digas, déjame analizar. ¿Puedo corregirte algo? Puedes más bien reflexionar en que 2 veces negaste la paternidad espiritual. Eso sí me gustaría. Es que yo creo que mira, dice la Sagrada Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para mí, la palabra que sale de la boca de Jesús es más importante que la palabra que sale de tu boca, de mi boca o de cualquier otra persona. Amén, Jesús para mí es el maestro por excelencia dentro de la amén, iglesia. Y eso es innegociable. Entonces, oye lo que dice Jesucristo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie, a ningún hombre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 23, versículo 9. amén, Esa es la intención y el propósito de Jesús para con la iglesia. amén. Abraham es un padre, padre de la fe, debe entenderse en el sentido de que él es un ejemplo de fe. Pero el padre de los espíritus, el padre espiritual, que es padre de los espíritus, es Dios, y lo dice la Biblia verbatim. Por Amén. ejemplo, si tú abres en Efesios, capítulo 4, dice, solícitos en guardar, no, déjame ver, no, aquí, está en Hebreos 12, del 7 dice, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales, tú le puedes llamar a tu padre terrenal mi papá, pero es en el sentido terrenal, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Cuando decimos que Dios Amén. es Padre espiritual, significa que Él es el Padre de los Espíritus. Él nos Amén. engendró y venimos de Él. ¿O acaso a ti te engendró Abraham? Nosotros totalmente de acuerdo. Hay un solo Padre Celestial, es Dios, es el Amén. Creador, pero tú no estabas hablando de eso. Tú 2 veces negaste la paternidad espiritual de Abraham. Te voy a dar una tercera oportunidad. ¿Estás listo para una vez más negar que Abraham es tu padre espiritual en la No, fe? Padre en la fe. Por eso es un padre Padre. espiritual, no es un padre carnal. Solo hay un Padre espiritual, pero la Biblia dice que solamente hay un Padre espiritual. A ver, te puedo hacer una pregunta porque veo como que como que te No, brincas. Te pregunto yo, porque ahora me toca hablar. Te pregunto, ¿Abraham es tu padre carnal? no. Ok, entonces si no es tu padre carnal, ¿qué tipo de padre es?
un padre en sentido metafórico, no es un padre ¿Te espiritual. fijas cómo no quieres usar la palabra espiritual? Es que Tú mismo intuyes que no quieres es reconocer que que te no equivocaste. debo. Si yo digo que Él es Padre espiritual, voy a ¿Por qué? contradecir las Escrituras. Primero, la No. Biblia no dice que Él es Padre espiritual, esa es una Jesús, interpretación. Pero la Biblia Jesús dice enseñó, literalmente que Dios es nuestro Padre espiritual. pero no estamos hablando de Abraham es un Dios. ejemplo de fe. No estamos hablando, Franklin, no estamos hablando de Dios. No estamos hablando de la Qué paternidad. conexión existe entre Abraham y tú? Él es el padre de la fe. En un sentido espiritual es mi padre. Es que el lenguaje que está usando el católico es engañoso. Fíjate, entiende. No, no Tú lo es. tienes un padre terrenal natural, tienes un padre espiritual que es Dios y Jesús te prohíbe llamarle padre espiritual a los hombres. Abraham es padre de la fe porque dio un No, ejemplo de fe. No es que haya una conexión que Abraham es tu padre espiritual en el sí la sentido. hay. Tú tienes que entender que el espíritu, Dios es espíritu, y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, es la esencia, la sustancia misma de Dios. Cuando tú naces del Espíritu Santo, como en el caso de nosotros que creemos que nacemos de nuevo, Ese no es el debate, ahí no estamos tenemos debate. conectados espiritualmente con Dios. Yo no estoy conectado con Abraham. Abraham no es Franklin, mi no padre, es tenemos debate. espiritual. No es necesario que grites, ¿eh? No es necesario porque tienes este dispositivo es Está una muy alto. maravilla, ¿eh? Sí, es que de repente como que piensas que si gritas ya te voy a escuchar más, pero yo te escucho muy bien. Mira, es bien sencillo, Franklin. Tú quieres refutar cosas que los católicos no creen. Ya te expliqué que no creemos lo que tú te imaginas estar refutando. También te llevé a un punto donde yo te hice ver que la manera como interpretas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que no llaméis a nadie en la tierra Padre, estás equivocado. Y te di un ejemplo, te di el ejemplo de Abraham. Eh, Está grabado, quedó en este video, 2 veces dijiste que Abraham no es tu padre espiritual. No. Y luego todavía dices que porque Dios es el Padre. Sí, ya sabemos, todos los que estamos aquí ya sabemos que es un solo Padre. Dios, nuestro Creador, Él es nuestro Padre, pero no estamos hablando de Dios. Estamos hablando de una paternidad espiritual. San Pablo le dijo a los cristianos en Galacia, les dijo, yo los engendré a ustedes con el Evangelio. Pablo se veía a sí mismo como un padre espiritual de los cristianos de Galacia. Les dice, yo los engendré a ustedes con el Evangelio. Aunque tengáis 10,000 maestros, solo tendréis un padre, porque yo los engendré a ustedes con el Evangelio. En la Biblia, el apóstol Juan dice que los cristianos son sus hijos. Claramente se enseña eso. Pablo le dice a Timoteo que él es su hijo. Y esa paternidad no es carnal, es una paternidad espiritual. No ¿Puedo es una decirte algo? competencia. Sí, pero no es una competencia contra Dios. Ya sabemos que Dios es el Padre de las luces, ya sabemos que somos engendrados de Dios, pero ni Pablo ni Juan no se están refiriendo a eso. Estamos hablando de un padre en el sentido de tener hijos espirituales. No significa que eres una competencia contra Dios. Un texto puede tener tres sentidos, ¿verdad? Una oración es una unidad de O palabra más. con sentido completo. Hay un sentido literal que expresa lo que sucede en el mundo natural. Hay un sentido espiritual, o vamos a decir el sentido espiritual, que habla acerca de Dios, sus atributos, su carácter y todo eso. Pero también está el sentido figurado que puede, Pablo es padre de Timoteo en sentido figurado, en el sentido de que Timoteo recibe el evangelio de Pablo, pero tú sabes que en última instancia, en sentido espiritual, quien realmente engendró a Timoteo fue Dios, porque es de Dios que Sí, uno nace del Espíritu. Entonces, amén. el Padre espiritual es Dios, el Padre en sentido figurado es Pablo, porque él fue un medio de salvación para Timoteo, y el Padre terrenal de Timoteo, que era un gentil, según dice la Sagrada Escritura, no se conoce quién fue. Entonces, ustedes están haciendo ustedes le están dando al padre de Roma ese título de padre espiritual. Oye, lo que yo he escuchado ya, por si tú me quieres, si tú quieres que terminemos la conversación, tal vez tú no piensas así. Yo he escuchado católicos decir, le dicen al Papa padre espiritual, le dicen al Papa cabeza visible de la iglesia, le dicen al Papa que él es la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Lo dice la Eh, Biblia, ¿eh? eh, Jesús, el verbo de Dios, él sopló esas palabras. ¿Tú Dijo, quieres tú ir eres allá? Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia.
Pero yo sé que eso es un debate completo, ¿no? Tal vez un Ok, día no, pues pudiéramos... dejamos para otro día. Mira, ujú, algo de mí, yo siempre voy a ser respetuoso y cordial. Tú vas a, yo soy sincero contigo, realmente yo no estoy de acuerdo con tu forma de entender las Sagradas Escrituras. Tú eres católico, yo soy cristiano evangélico. Tenemos una forma muy diferente de entender las Sagradas Escrituras, pero de mí el respeto siempre lo vas a tener, que si tú me ves en alguna otra ocasión aquí um, y quieres darme la oportunidad, sí. yo puedo acceder y hablar contigo. Sí, muy bien. Solamente me gustaría decir, Franklin, que no es en sentido figurado. La paternidad espiritual, perdón, no es en sentido figurado. Porque cuando Pablo dice, yo los engendré a ustedes por medio del Evangelio, no está hablando en sentido figurado. Eso verdaderamente ocurrió. Cuando Pablo llegó a Galacia predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ellos lo creyeron, Te digo, yo los engendré por medio ¿de qué? ¿Por medio de qué? Ah, se cortó ahora. creo que es en la misma carta, el otro Se pasaje, cortó. ¿Tú me escuchaste ahí? sí, parece que por unos segundos se cortó, pero estamos de vuelta. Yo Hay un los pasaje engendré por medio de qué dice el texto que tú leíste, por medio del Evangelio. por medio del Evangelio y Y el Evangelio, ¿y de hay quién es otro el más Evangelio? de nuestro Señor Jesucristo. Pero Al mira, católico le falta un conocimiento básico fundamental. ok, Dios es espíritu. Dios es el Padre de los espíritus. pues eso ya lo sabemos, Todos, no, no nos falta. Ujú. todos, o no lo recuerdan, No, yo todos sí lo recuerdo muy bien. todos los espíritus vienen de Dios. Todos, sean ángeles, Pero ya lo sabemos. principados, ok. Ahí llegaste tarde. Entonces, Eso el la sentido, cuando la Biblia dice Iglesia Padre Católica, espiritual, solo Franklin, hay un Padre Franklin, espiritual. perdón, pero es que era yo quien tenía la palabra y esto ya lo explicaste y estuve de acuerdo contigo. Solamente uno es nuestro Padre, solamente hay un Dios, solamente un Entonces no creador. diga que Pablo es Padre espiritual, es Sí Padre en lo otro digo, sentido, sí lo no digo, espiritual, no Padre en sentido figurativo. no es Eso es lo figurativo. correcto. Pero es que el texto no te dice que ningún hombre es No, padre espiritual de ningún otro hombre y te prohíbe que le llame padre espiritual a un hombre. Entonces, Franklin, ¿cómo lo tú que sucede es lo tienes una siguiente. interpretación Lo que sucede, contraria a las Franklin, escrituras? ok, permíteme hablar, Franklin, porque era yo quien tenía la palabra. Franklin, lo que sucede es que hay un dicho que dice que el que no distingue confunde. Y tú no distingues. Tú para ti, Padre Espiritual, única y exclusivamente significa el Creador. Y en la Gloria a Dios, Biblia, aleluya, eso es lo que yo creo. sí, yo sé, pero estás en un error. Ese es Ahora, un, ese es un, el diablo estás también en un tiene, error. el diablo es padre espiritual de algunos hombres también. ¿Ves? ¿Ves? Tú Ajá. solito te acabas de responder, Frank. Eres Pero, listo, Franklin. pero en Franklin, última mira, ajá, Franklin. Mira, tú mismo acabas de decir algo que es muy interesante. Tú mismo llegaste rápido a la deducción. Tú dijiste, como que te quedaste pensando, dijiste, el diablo también es padre espiritual, sí, pero en otro sentido, no es competencia contra Dios, no está al nivel de Dios. no ¿Te porque fijas, el Franklin? diablo, ¿quién el, Ah, quién el padre del diablo? A ver, ¿de dónde vino el diablo? es una criatura de Dios. O sea que en última instancia, lo que la Biblia Jesucristo quiere hacer es elevar al Padre y tú no te puedes Sí, oponer a sí, esto. en eso estoy de acuerdo Exaltar contigo, que el Padre espiritual es Dios y tú no debes Franklin. llamarle otra cosa. Escucha No, no, esto. no, no, otra cosa no. Permíteme, Franklin, permíteme. No, no. Es que tienes razón, estoy de acuerdo. Cuando yo te escucho que exaltas al Creador como el Padre de las luces, el Padre de los espíritus, yo digo amén, 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 estoy de Ok, acuerdo contigo. Pero tú hiciste un comentario interesante que estoy seguro que cuando se acabe nuestro conversatorio, tú mismo lo vas a pensar. Tú dijiste, pero el diablo también es un padre espiritual, pero en otro sentido. Entonces, claro. ahí mismo, tú sin darte cuenta, Franklin, tú mismo reconociste que si hay otros padres espirituales en otro sentido inferior, en un sentido Bueno, completamente nada más hay inferior. dos padres. Bueno, eso Dios, dices el tú, pero la Padre, Biblia le Dios, llama, el Padre de no, los, de las, Franklin. ¿verdad? Dios, el Padre de las luces, Primero decías que era uno solo, El ahora Padre ya de los hablas de dos, espíritus. Franklin. Bueno, Franklin, a fíjate, ver, fíjate, fíjate a lo que ver, sucede. Franklin, a ver, una pregunta, Franklin. Tú No, quieres Franklin, una resumir, pregunta. No, no, yo sé, pero yo quiero que tú reconozcas en vivo y a todo color para que la gente no se quede con la idea de que no quisiste reconocer. Mira, en vivo y a todo color te pregunto. Al principio dijiste que era un solo padre espiritual y ahorita sí, terminaste so- reconociendo que hay dos padres espirituales. no, no, para solo un Padre espiritual. Pero no dijiste ahorita que también el diablo es un padre espiritual.
Jesucristo explica que él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre queréis Ok, hacer. ¿es un padre espiritual o no el diablo? Es un padre, es como un guía. Porque el diablo no te engendró. El diablo te engendró a ti. No estamos hablando de eso. En eso ya Él estamos de es acuerdo. el espíritu. Es que tú tienes que entender que hay dos categorías y tú no quieres aceptarlo. No, yo sí lo acepto, pero Franklin, el que Dios, no quiere reconocer, Dios no, es permíteme, Franklin, padre espiritual tiempo fuera, tiempo fuera, tiempo fuera, tiempo fuera, Franklin. Franklin, tú se quedó grabado en el video, tú lo dijiste, de tus labios salió. Dijiste, el diablo también es un padre espiritual, pero en un sentido distinto. Y me gustó cómo lo dijiste, porque sí es correcto. Sí o lo el Papa es explicaste bien. padre como el diablo, entonces eso es lo que tú quieres decir. Si el Papa es No, un padre lo que estoy espiritual, lo es diciendo es como el que tú diablo, porque mismo, como Dios no lo es. no, lo que Entonces acabo de decir es, El Papa es tu entiendo, padre Franklin, espiritual en el sentido como el diablo lo es también. no, no, eso lo Claro, dices porque tú. es que tú no me quieres dejar explicarte las Eso lo categorías dices que tú. hay. Franklin, no, no voy a permitir que estés diciendo estas cosas. En el Franklin, sentido de Dios no puede ser padre, tú sabes que claro no. que no, claro que no, es uno Entonces solo. si no es en el sentido de Dios como Dios, entonces lo es como el diablo. No, Pero bien, según ¿qué otro Franklin, sentido ese puede será el ser? evangelio según Franklin. El evangelio según Franklin dice muchas cosas, pero yo prefiero creer el evangelio según Jesucristo que está en la Biblia. Y el evangelio según Tú Jesucristo que está en la confesaste Biblia, con no, tu no, no, boca que permíteme, Dios es el Franklin, Padre espiritual. necesito, no, 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 eso lo dijiste tú. El evangelio según Jesucristo que está en la Biblia, a mí me enseña que los apóstoles eran padres espirituales de las comunidades cristianas, no en el sentido de Dios, no en el sentido de ser el creador. Claro que no, eso es obvio. Pero tú mismo reconociste que en un sentido diferente, inferior por supuesto, el diablo tiene una paternidad espiritual. Al menos deberías reconocer, ¿sabes qué? Es cierto. No distinguí y yo decía que uno, que uno y que uno, y yo después me contradije. Franklin refutó a Franklin, porque tú dijiste que el diablo también era un padre espiritual en otro sentido distinto. Bueno, parece que él se salió de no lo saqué. Él se salió, no lo saqué. No reconoció. Como en dos puntos diferentes, él mismo terminó refutándose, ¿no? Franklin refutó a Franklin. Bueno, ahí lo tiene, ¿no? No quiso reconocer. Qué interesante, ¿no? Yo no entiendo, o sea, parece que él lo único que quiere es como tener la razón, no le importa la verdad. Lo siento, Franklin, pero no te importó la verdad. Sí se dieron cuenta, queridos hermanos, cómo él mismo como que se quedó pensando y dijo, bueno, el diablo también es un padre espiritual, pero en otro sentido. Él mismo se respondió. Yo le trataba de explicar que los apóstoles eran llamados padres espirituales en un sentido diferente. Y luego dos veces, de hecho tres, fueron tres. Tres veces dijo que Abraham no era su padre espiritual. Entonces, bueno, tal vez tiene razón. Abraham no es su padre espiritual. El problema con decir eso es que te estás haciendo a ti mismo alguien que está fuera del pueblo de Dios. Si tú no reconoces a Abraham como tu padre espiritual, tú mismo te estás colocando a ti mismo fuera del pueblo de Dios. Jesucristo le dijo a los fariseos que rechazaban a él, que lo rechazaban a él, que ellos no eran hijos de Abraham, que no eran hijos espirituales de Abraham. Wow, pues ¿cómo lo ven? Está tremendo este Franklin, ¿no? Ah, en lo que alguien más anima a entrar, vamos a continuar acá con el debate. A Preguntó ver. a Jesús, ¿por qué el purgatorio? Jesús le respondió, mi misericordia no lo quiere, pero la justicia lo ordena. En consecuencia, los documentos oficiales del catolicismo latino proponen inevitablemente una doble expiación. Una que hace Cristo para quitar Ya coloqué el link, el enlace en el chat si alguien quiere entrar. Ahí está el enlace, ¿no? Repito, Franklin, yo no lo saqué. Franklin se salió. No pudo aguantar la verdad y la autorrefutada que se dio a sí mismo, ¿no? la pena eterna del pecado y se le da a todos los que se arrepienten, y la expiación en el purgatorio para quienes, siendo cristianos salvos, cometen pecados veniales no perdonados en esta vida. La expiación eterna la hace Cristo, la otra la sufren las almas purgantes, haciendo satisfacción por aquellas penas que quedaron incompletas cuando vivían en el mundo. En la primera hay perdón y misericordia, pero en la segunda hay una obligación ineludible de pagar. A ver, parece que Franklin ha vuelto. A lo mejor se le cayó el internet, no sé, vamos a ver. ¿Me A ver. escuchas? Sí, te saliste, Franklin, no sé qué pasó. No, alguien me sacó, me cortó ahí No. el audio, no sé, como que Solo estoy yo, yo solo. Yo no dejo que nadie más manipule la red. No sé si
vi que te quedaste como congelado. No sé si se congeló y te saliste, no sé. Pero no, yo aquí no te saco al menos que de plano blasfemes o algo así, ¿no? Pues Franklin, tú sí estabas diciendo que solamente era un padre espiritual, pero después reconociste que también el diablo es un padre espiritual. Tú tienes que En un sentido. entender que la palabra padre debe ser entendida en diferentes sentidos a través de Claro, las pero eso escrituras. yo te lo dije a ti y tú eres el que no entendiste. Pero yo te dije que sí, desde el No, me principio. decías que no. Hay padres naturales, está el padre natural. Sí, claro, desde el principio yo te Ah, dije no, que sí. sí, eso sí lo dijiste, eso Claro, sí, eso padre sí. natural, Ajá. padre espiritual y padres en sentido figurativo, Ujú. alguien que enseña a otro. Ok, Es una decir, pregunta. cuando se toma la palabra maestro, y se cambia por la palabra padre. Pablo era apóstol, maestro, y como maestro, él decía, yo a este lo engendré por el evangelio. Fíjate que Dios engendra directamente, espíritu a espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando Dios engendra a alguien, dice, lo que es nacido del Espíritu Santo de Dios es espíritu. Tú te conviertes en un ser espiritual. Ujú. Ok. De tu padre, de la misma simiente de tu padre, de su esperma, viene tu carne de carne, ¿verdad? Pero cuando tú usas a Pablo como padre de Timoteo, no existe la misma dinámica. No es que Pablo engendró a Timoteo espiritualmente. Es que Pablo eso ya lo hizo la sé, Franklin. función de maestro y por medio del evangelio de Jesucristo, porque Jesús es el maestro, Timoteo se convirtió, se convirtió, ¿verdad? Se convirtió al Señor. Ese sentido, pero tú no puedes decir que Pablo es padre espiritual. Primero, porque tiene que respetar a Jesucristo. Jesucristo dijo, no le llame padre espiritual a nadie en la tierra. Eso es lo Mira, primero. Jesucristo no dijo padre espiritual, solamente dijo no llaméis a nadie padre. Y él se estaba refiriendo a Dios creador, o sea, no debes de darle el lugar que solo le corresponde a Dios, es básicamente lo que está diciendo. Pero yo te preguntaría, el padre de la mentira es el diablo, ¿ok? Sí, sí. Aquellos que son hijos del diablo, ¿son sus hijos solamente en sentido figurado o verdaderamente son hijos del diablo? Son hijos de Dios todos. El diablo es hijo de No, no, Dios. no, no, no dije de Dios, no dije de Dios, Franklin. Dije aquellos que son hijos del diablo. No estoy hablando por creación, yo sé que por En, creación en todos. sentido, en sentido, Déjame explico, déjame desplayo, déjame explico. eh, en sentido de criaturas, todos los seres humanos, todos somos hijos de Dios, por creación, sí, por creación. Ok. sí. Ahora yo te pregunto, algo diferente, te pregunto. Los que son hijos del diablo, ¿son hijos del diablo solamente en sentido figurado? Te En pregunto. sentido, sí, en sentido figurado. Solo en sentido figurado. ¿Ves? Ahí Sí, estás en error. Eso ahora es un error. te explico por qué. A ver. Todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu viene de Dios. El cuerpo lo hizo Dios del polvo de la tierra. El soplo de vida o aliento de vida es una porción del Espíritu Santo de Dios que tú tienes, independientemente de que tú seas un diablo. El hombre más malo que existe en el mundo tiene un soplo de vida o espíritu de vida que procede de Dios. Y la mente, la conciencia también se forma en el hombre a través de Dios. La Biblia dice que eh, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible por las cosas creadas, de modo que el hombre no tiene excusa, de modo que, o sea, que el hombre tiene una conciencia también acerca de la existencia de Dios. Ellos lo que sucede es que lo niegan. O sea, que el hombre es formado por Dios en cierto sentido. Ahora, Sí. el diablo es un guía, el diablo es como un instructor. Y por eso es que Jesucristo dice que Pero ustedes hacen lo que ustedes oyen a vuestro padre decirles. dice padre, Ustedes nunca son, dijo porque él guía. dice que son hijos del diablo. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Sí, Eso yo es lo sé, que te pero no hace hijo es, del diablo, pero en pero ningún no en el momento, sentido estricto de ser engendrado, como que el diablo vino pero ya lo e hizo sabemos, Franklin. un alma. Eso, Franklin, es que ya Ah, habíamos bueno, llegado a pues un acuerdo. Ya entonces en habíamos esa llegado a un acuerdo. categoría, el problema mío contigo es, Dios es Padre en una categoría única. Es Sí, inaceptable que pero tú ese no es un creas que el problema. Papa de Roma puede sentarse Franklin, en esa posición. Franklin, estamos de acuerdo. Dios, el creador, es padre de una manera única que nadie, ningún papa sobre la faz de la tierra lo puede llegar a ser.
Ahí estamos de Ustedes le acuerdo. dicen padre espiritual a un Sí, hombre. pero no de la misma manera, porque el creador es padre de una manera única, exclusiva, que nadie puede jamás llegar a hacerlo. Deja de decirle al Papa padre, él no es tu padre. No, no, Él no es tu padre. porque yo sí De hecho, entiendo. tú nunca Si yo ni, pensara, tú has saludado al Papa alguna vez, tú le has dado la mano. si yo pensara como Franklin, sí, dejaría de llamarle padre, pero no pienso como Franklin, gracias a Dios. Tú no has visto al Papa yo entienda, no creo que tú lo has visto físicamente, le has dado la mano alguna vez. No, Tú no no. tienes ningún tipo de contacto con ese hombre no sabe de tu existencia. ¿Cómo tú dices que ese hombre es tu padre espiritual? Eso no tiene sentido. Por lo Yo te menos había una respondo, vida, yo te había una respondo, te familiaridad, respondo, intimidad entre te Pablo y respondo. Timoteo. Yo te voy a responder, pero déjame responder, por favor, ¿eh? Te respondo. Tu pregunta es bien sencilla y me extraña que hagas esa pregunta. Tú estás diciendo que cómo puedo reconocer al Papa como un padre espiritual de una manera inferior que no tiene nada que ver con Dios, pero aún así, ¿cómo puedo llamarle padre espiritual o reconocerlo como un cierto padre espiritual si no tengo contacto, no tengo familiaridad, él no sabe ni cómo me llamo, no sabe nada de mí? Te respondo, es bien fácil. De la misma manera que le llamo a Abraham mi padre, él tampoco me conoce, él tampoco tiene contacto conmigo, él nunca cruzamos caminos, nunca supo nada de mí. Sin embargo, Padre, aún así, no, es que deja terminar de decirte. Sin embargo, aún así, Abraham es el padre de la fe y es el padre espiritual de todos los que están en Cristo ¿padre en Jesús. qué? ¿Padre en qué? Lo ¿Padre? acabo de decir, padre en la fe, el padre espiritual de todos los que están en No, 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 Cristo no, 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 Jesús. no. Ah, no, 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 no. Cuando tú dices Padre espiritual, tú estás cambiando las sagradas escrituras. Franklin, yo quiero decirte algo, Franklin. Padre en la fe. Te quiero preguntar algo, Franklin. Te quiero preguntar algo. ¿Por qué no reconoces cuando cometes un error? Vamos a darte un ejemplo sencillo. No, 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 pero Yo tenía, la pregunta es por qué no van tres cosas diferentes que te muestro que estás errando en la manera como lo dices y no reconoces, te brincas de un tema a otro tema. ¿cuáles son esas tres? Número uno, cuando yo te dije que Abraham sí es nuestro padre espiritual. No, porque Número dos, número dos, tú cambias la palabra en la fe, padre en la fe, por padre espiritual a tu conveniencia, cuando el ok. texto no dice en Ok, ningún está lugar en bien. la Eso Biblia ya que lo un hombre hablamos. es La padre gente puede regresar espiritual. al video. Eso, la gente puede regresar al video. Número dos, cuando tú decías que solamente hay un padre espiritual y nadie más, y yo te decía, sí hay, pero en otro sentido inferior. Tú decías que no, hasta que de repente tú mismo dijiste, el diablo también es padre espiritual, pero no lo reconociste. Número tres, tú dijiste que cómo le puedo llamar al Papa padre espiritual cuando ni siquiera lo conozco y no tengo familiaridad ni contacto con él. Y yo te dije, de la misma manera que tampoco tuve contacto ni familiaridad con el patriarca Abraham. Sin embargo, no deja de ser un Yo padre te en la fe. dije que hay categorías de padres dentro de las Sagradas Escrituras. Eso ya lo Yo dejamos te claro. dije, ya entendimos que Dios es Padre único y es el único Padre espiritual. Yo no acepto a ningún hombre como Padre espiritual porque la Biblia no me instruye a hacerlo. La Todo lo Biblia sí lo contrario, hace. me desincentiva, me incentiva o me desincentiva a un hombre Padre en la tierra. Y Jesucristo está hablando en No, sentido espiritual. Él dijo, no. no llaméis Padre vuestro, lo dice Mateo 23:9, lo Sí, yo pueden sé, pero buscar. no se refiere en todo sentido. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que Claro, está en los cielos. claro. Pero no lo dice en todo sentido. No está diciendo que no llames padre en ningún sentido a nadie Te más. dije sentido espiritual. Por eso, en el sentido de creador solamente podemos llamar padre en ese sentido de creador a nuestro Dios. Pero no se sigue que en otro sentido distinto, inferior, que nada tiene que ver, no podamos llamar padre a un padre Entonces, espiritual, a crea un la líder en nueva la fe. categoría. Llámale Padre en la fe, puede llamarle Padre instructor o puede No, no, llamarle no es Padre maestro. necesario. Tú puedes No usar es cualquier, pero no necesario. use el término Padre espiritual porque eso está No es reservado necesario. únicamente para No, Dios en la Biblia. lo Eso que es lo que te debe, estoy enseñando. lo que debe cambiar, Franklin, lo que debe cambiar es tu entendimiento. O sea, no vamos a Pero cambiar ¿por el qué voy a cambiar mi vocabulario, entendimiento de las porque es escrituras? erróneo, Porque porque es estaría erróneo. dándote la autoridad a ti por No, no, encima no, de las no. escrituras. No, mira, déjate Muéstrame, explico algo. tú tienes que Déjate explico mostrarme algo, por la Biblia un Franklin. ejemplo o un mandamiento del Señor de los apóstoles donde debo llamarle Padre espiritual a un No es hombre. necesario. No es necesario que exista un versículo que diga eso. Te lo inventas entonces, tú te lo... No. A ver, Pero claro, te pregunto yo, ¿es necesario tener un versículo que diga la palabra Trinidad para creer en la Trinidad?
yo creo que eso es una falsa No, no lo es. analogía. No lo es el ejemplo perfecto. Es el ejemplo No, perfecto. no, Pero no no. respondes. Cada vez que te pongo contra las Si yo cuerdas, estuviera hablando no con un respondes. unicitario, no podría traer a ese texto aquí. ¿Eres unicitario? No, no me considero unicitario, pero te estoy diciendo que eso no es una. Dame otro ejemplo. ¿Tiene otro ejemplo? No te puedo dar otro ejemplo porque ese es el ejemplo perfecto. Me encanta ese ejemplo porque los protestantes que no quieren reconocer que no es necesario que tengamos un versículo con palabra por palabra para poder creer algo, cuando les dices esto de la Ese es Trinidad un ya no haya... argumento como en base al No, silencio. Tú no puedes, porque las no. escrituras no De diga, ninguna manera, de tú no ninguna puedes manera. inventarte, bueno, yo voy a llamar al Papa Padre Espiritual, porque tú quieres. Dame la razón, ¿por qué No. tú le llamas? Oh, está bien, dame razones, ¿por qué hay que decirle Padre Espiritual al Papa? Mira, te voy a dar una sola razón y con esto pienso que te puede ayudar. Franklin, ¿tú estarías de acuerdo en que el pastor de la congregación a la que asistes, el pastor de la congregación a la que asistes es un pastor espiritual, un pastor de almas? Él es un pastor, Ok, entonces sí estarías de acuerdo. es un pastor. Yo no le ¿De digo pastor, almas? un pastor sí, de personas, claro, de personas. Él pastorea seres humanos. Por eso, es un pastor de almas, un pastor espiritual, no es un pastor de ovejas, Lo ¿o que yo sí? veo es que él pastorea gente. ¿Ves? Yo mismo te acabo de dar con una sola respuesta, un solo ejemplo, Sí. el por qué no es incorrecto. ¿Quién es el verdadero pastor, el buen pastor? ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. Ajá, No hay otro buen ajá. pastor. ¿Ves? El que Entonces, crea no, permíteme, es que Jesucristo no. Es es que que tú necesito, es que no no, estás es que viendo yo, la categoría Jesucristo. cada vez que te atrapo, Franklin, tú cambias. Mira, el buen pastor es Jesucristo, pero no se sigue que el ministro de tu congregación, en un sentido diferente, también es un pastor, pero no es competencia contra Jesucristo. Es un pastor en otro sentido. Te muteé, Franklin, porque no me dejas hablar. Te voy a desmutear ahora. Ya te desmuteé. Ok. Ok. Franklin, mira, ¿ves? Yo sé, Franklin, que después de esta conversación lo vas a pensar, porque No, veo que sí. es que tú me haces una pregunta, yo te doy una respuesta corta y de una vez asumes que ya tú ganaste. Oh, ya, mira, lo demostré, eso no es así. Tú sabes que No, no es no, así. pero no se trata de ganar, porque yo Porque sé que, tú me hayas pero es que no preguntado se trata de tener la porque yo te razón. diga que ese hombre es un pastor de personas, ¿qué? Eso no significa que él es igual a Cristo. Claro, Jesucristo es lo creó, mismo con el Papa, es tú lo no mismo estás con el viendo Papa. las El que yo diga categorías. que el Papa, no estoy confundiendo, Tu estoy problema refutándote. fundamental, no estás viendo las categorías dentro de las escrituras, que hay No, un ese es precisamente, buen pastor, solo uno, y luego están los demás Franklin, pastores. Es que cuando Jesús usa un adjetivo calificativo para de esa forma ok, separarse del grupo de pastores, tú tienes que aceptarlo. Él dijo, yo soy el buen pastor. Pedro entiendo, no Franklin. es el buen pastor, Pedro es un pastor. Ok, Franklin, Mi pastor necesitas, es un pastor. Yo no le sí, digo pero es padre un pastor espiritual a mi espiritual, pastor. es un pastor espiritual, es un pastor espiritual porque es un pastor de almas. No, es ¿No un es un pastor maestro, es espiritual? un maestro. Pero entonces no es un pastor espiritual. Pero es que Dios es mi pastor espiritual. Ya lo sé, eso Jesucristo ya es lo mi sé, pastor pero no estoy espiritual. hablando de Dios, no estoy hablando de Dios, estoy hablando de tu ministro en tu congregación. ¿No es un pastor espiritual de almas? No lo considero un pastor espiritual, es un Wow. pastor. ¿Cómo se llama tu pastor? Eh, Él se llama Héctor Chalas. Ok. Y él, Se fue. parece que se cortó, pero Se estamos de cortó. regreso. Entonces, el señor Héctor, creo que dijiste, el señor Héctor no es entonces un pastor espiritual de almas en la congregación. ¿Qué es un pastor espiritual? Defínelo. Te voy a dejar que tú definas porque tú Ok. no Sí, quieres llegar al punto. espiritual no significa que eres Dios y que engendras en el sentido de Dios, no. Entonces, Significa ¿qué significa? que tienes un cuidado espiritual de las almas, ¿Cómo es? ¿Cómo él hace eso? alimentándoles con la palabra, con la gracia de Bien, los sacramentos, con la consejería bíblica, cuidando de las familias, orientándolos, enseñándoles, dándoles la doctrina, corrigiéndoles cuando es necesario,
protegiéndolos de las herejías, un cuidado espiritual, un pastor espiritual de almas, de familias, de Y personas. eso es espiritual. Claro, no es carnal, ¿o lo es? Bueno, leer la Biblia es algo espiritual. Ahora Leer la mira, Biblia es espiritual. Franklin, Tú tienes claro, una claro, falsa, tú Franklin, tienes una pero tú falsa decías algo muy dicotomía. interesante, Franklin, tú dijiste algo muy interesante. Tú decías, no, él no es un pastor de almas. Tú decías, él es un maestro, Lo pero que él Jesucristo, dice, yo lo puedo leer aquí. Entonces, sí, yo leer la sé, Biblia leer la Biblia es algo espiritual. claro, sí. Y los satanistas y bueno, y la gente que lee la Biblia yo tengo un amigo que él es Jesús ateo dijo, las y él palabras que estudia os las he Sagradas hablado, Escrituras simplemente para argumentar en contra del Cristo. Él dice que bueno, solamente hubo un eso Cristo ya son las histórico. Eso motivaciones es de un ellos, proceso espiritual. pero eso ya son las motivaciones de ellos, pero el alimento espiritual es la palabra de Dios y sí es algo espiritual. Mira, tú decías algo bien interesante, Franklin, y escúchame, no me interrumpas. Tú decías, no es mi pastor, es mi maestro, pero también Jesús dijo, no llaméis a nadie maestro. Sí, estoy de Ok, acuerdo. ok, ¿ves, Franklin? Entonces hay que matizar, porque yo ¿Tú veo como tienes, que no quieres te puedo matizar. explicar por qué Jesús dijo que no llame a nadie Es maestro? que yo eso lo entiendo, no necesito que me lo expliques con todo Yo respeto, nunca le he Franklin. dicho a nadie maestro en mi vida. Malamente, Yo no le llamo a nadie maestro. porque Porque así dice, maestro, yo la tengo un Biblia sí solo dice que hay otros maestro. maestros. No, Maestro, dijo Jesucristo, uno es vuestro maestro, el Cristo. Él claro, pero en el ejerce, Jesucristo claro, constituyó hombres como sí, maestros. Eso yo lo pero, reconozco. pero aún así Pero estás en error. yo no le digo mi maestro, venga mi maestro. Eso no existe en el Evangelio No de tienes que Jesucristo. decirlo así, pero sí puedes llamarles maestros a otras personas. La Biblia lo dice. Maestro es un título. Se puede decir el maestro tal, pero mi maestro es como mi rabino, mi maestro es en el sentido de mi guía. Eso no existe. Es que tu guía es Eso sí existe. Jesucristo. ¿Tienes tu Biblia? Está en Efesios capítulo 4, verso 11. Ok. Búscalo. Efesios. 4, Efesios 4, 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí está. Pastores y maestros. Entonces ves que sí hay otros pastores. O sea, el buen pastor, claro, es Dios, ya sabemos, estamos de acuerdo. Franklin y José, los dos nos unimos, amén. Hay un solo buen pastor, un solo Dios, un solo creador. Pero en otro sentido inferior, muy distinto, sí hay pastores y sí hay maestros. Jesucristo los constituyó Sí, pastores. amén, amén. Claro, Estamos de acuerdo, amén. estoy de acuerdo con eso. ¿Ves? Entonces yo me doy cuenta que Pero tal el vez buen pastor, ¿quién es el buen pastor? Jesús. De acuerdo, ya terminamos. Es que yo veo como que tal vez sí, ahorita que ya los dos estamos más tranquilos y estamos viendo, como que sí entendemos que hay que matizar, hay que diferenciar un poquito. Hay que matizar, aquí más despacio. Aquí más despacio, más Tú le puedes despacio. decir pastor a tu papa, pero no le Sí, puedes decir padre, mi padre espiritual, porque eso no en el lo es. sentido de Dios no. En el sentido de Dios tienes razón. Es En que el sentido de solamente hay Dios un solo sentido en la Biblia, como se le dice padre no. espiritual. Padre No, espiritual en un porque solo sentido. ahí donde estamos, ahí donde Franklin y José ya no están de acuerdo, de que yo sí creo que en un sentido distinto que es muy inferior, pero muy inferior, hay pastores ¿Cuántos padres espirituales. espirituales tú tienes entonces? Bueno, en el sentido de creador, solo uno, el Padre Celestial. En el sentido de maestros, en este caso el Papa, él es el líder de la iglesia. Entonces, Eh, ¿por qué no le dices padre, le dices maestro, maestro? De hecho, no debería llamarlo sí, maestro sí, de tampoco, la hecho Biblia no sí, te dice. de hecho Porque sí, sí se le puede decir. una Ujú. cosa es que Dios te constituye a ti maestro. Tú estás ejerciendo la función de maestro. ¿Tú sabías? Sí, o sea, cuando Tú, una tú persona estás enseñando la internet. enseña. Todas esas personas que están oyendo aquí, los oyentes, ellos te siguen. Y como tú te identificas como católico, hay algunos que te van a seguir ciegamente, no porque tus argumentos tengan No, base, sino porque no, ellos, de tú eres hecho no. católico y ellos son católicos y tienen afinidad. Franklin, Es pero así, no los es, seres de verdad humanos que son no, así. Franklin. No, Los no, seres humanos eso, son así, claro que sí. yo sé, pero no siempre es así, porque hay personas que no están de acuerdo conmigo en algunas opiniones y está bien, se vale. Yo no espero que estén de acuerdo al 100% con todo. Son mis hermanos, son católicos, los amo, es mi deber. Y sí quiero contribuir con un granito de arena para ayudar a su fe, pero no significa que ya todas mis opiniones, ellos van a decir amén a todas mis opiniones.
y se vale, somos seres humanos, todavía no tenemos conocimiento pleno en todos los sentidos. Franklin, Fíjate. mira, Ah, perdón, Franklin, el tiempo se nos ha ido, está bien. pero vamos a dejar la puerta abierta. Quiero que terminemos bien. Vamos a dejar la puerta abierta y si después Claro, claro. vuelves, podemos tocar otra temática. ¿Te parece, Franklin? Bien. Muy bien. Te mando un fuerte abrazo hasta la República Dominicana. Son unas personas muy lindas los dominicanos. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y estamos en contacto. ¿Te parece? Bien. Muy bien, Franklin. Buen día. Dios te bendiga. Amén. Amén. Muy bien, pues ahí tuvimos a Franklin, ¿no? Yo creo que más allá de que de repente pues no estamos de acuerdo, pero no creo que sea mala persona. No creo que Franklin es mala persona. Hay que rezar, hay que orar por Franklin y que Dios lo ayude, ¿no? Que Dios lo vaya ayudando. Creo que al último sí se quedó pensando un poco, sí se quedó pensando un poco. Hay que matizar. Yo entiendo lo que Franklin dice, que Dios es padre en un sentido exclusivo, pero todos los católicos estamos de acuerdo. Si a los católicos nos dicen, a ver, Dios es padre en un sentido exclusivo que nadie más es padre, todos los católicos te van a decir, amén, amén, amén. Pero en un sentido inferior, que nada tiene que ver con ser Dios, también hay otros padres espirituales. Lo dice la Biblia, claramente. Hermanos, vamos a dejarlo aquí, ¿qué les parece? Vamos a dejarlo aquí. Vamos a estar haciendo esto todos los días con horario nuevo, porque estoy 3 horas adelantado. Estoy en una región donde el horario son 3 horas más adelante y vamos a estar todos los días a esta hora, ¿no? Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho. Voy a bajar el video y después lo voy a subir, ¿ok? Denle like, nos faltan muchos likes, compartan en sus redes sociales, queridos hermanos. Gracias a todos por el apoyo. De hecho, vi que por ahí alguien enviaba su super chat. Gracias por el super chat. Acá me preguntaban que los protestantes, ¿cómo entienden la Trinidad si no reconocen a la Virgen María? Am, bueno, no sé si entendí bien la pregunta. Sí creen en la encarnación. Sí creen en la encarnación. Pero dicen que después de la encarnación, pues la Virgen ya vivió como una mujer ordinaria, que sí pecó y perdió la virginidad y vivió como una esposa ordinaria, ¿no? Pero sí creen en la encarnación, ¿no? Gracias por el super chat. Muy bien, queridos hermanos, vamos a dejarlo acá. Mañana nos vemos a la misma hora y en el mismo canal. Dale like, comparte. Bueno, de todas maneras lo voy a bajar, no importa, ¿no? Pero lo voy a volver a subir. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias, que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen.